Queriendo mantener la situación bajo control, Jung-won da la orden para que los chicos mantengan la posición, refutando que a pesar de la anomalía el objetivo no había cambiado, puesto que todavía tenían el deber de proteger a los civiles. Frente a este se encontraba el jefe demostrando su poder, jefe que en sus recuerdos había aparecido después de la segunda puerta, es por esto que el chico no entiende el motivo para que se encontrase allí, pensando que probablemente podría haber sido por siendo sacado de su pensamiento por el primer ataque por parte del bicho, quien lo obliga a retroceder, intentando usar su triturar en el aire, para crear la primera herida. No obstante, pese a la fuerza empleada, no consiguió su objetivo, lográndose bajar su mana hasta la mitad con solo un ataque, siendo arremetido de nueva cuenta, pero ahora en el aire, esquivando al usar su vínculo. Al desviar el ataque se da cuenta que en ese instante la diferencia de poder era considerable, creando una remota posibilidad de ganar al darse cuenta de cómo el bicho había alcanzado a romper una columna de un solo golpe. Tal y como estaba considerando, Min de forma rápida se había dado cuenta de lo que estaba pasando por su mente, actuando en consecuencia, mientras que a Jung-won llega un recuerdo del pasado en donde llamando por su rango a Min, alaba sus habilidades de estrategia, explicando cómo éstas habían salvado su vida en un pasado, añade la fortuna que tiene al tenerlo como compañero. Después de todo no iba de broma cuando había dicho que se había memorizado el manual de tácticas. Contradiciendo tales palabras, Min refuta como no solamente había memorizado aquel manual, se trataba de su cabeza. Para superar la limitación que tenían las habilidades de retaguardia era necesario para el conseguir calcular cada táctica para no fallar con su habilidad. Su creencia era que cada táctica tenía su utilidad y era resultado de su ferocidad. Consumiendo sin reparo su mana, Jung-won usando su vínculo de habilidades conduce al monstruo esperando el momento en el cual llegue la reacción de Min, el cual viendo que los movimientos del chico no eran al azar apresurado da la orden a Seona para que ceda todo su mana restante a con la intención de crear la mayor zona warp que pudiese. Paralelo a esto, Jung-won contando apenas con solo el 27% de su mana casi que estaba por conseguir su objetivo, rogando a su cuerpo aguantar solo un poco más. Resultando tales ruegos en un ataque del monstruo, quien había roto el suelo, levantando al chico por los aires, quien, sorprendido y en sus límites, consigue posicionarse en medio de la columna, activando medianamente su cuerpo rígido, posterior a la advertencia del sistema avisando el medio hacer de su técnica debido a contar con poco mana. Es así como, medio protegido, Jung-won recibe un ataque directo que lo manda a volar a gran velocidad hacia una pared, pensando tras el choque que, para no desperdiciar todo su esfuerzo, su nueva función iba a ser de cebo. No obstante, Min advierte a que una vez y lance su warp, Jung-won también quedaría atrapado, era por tal motivo que estaba aguantando, pero no duraría por mucho tiempo. Aceptando que si fallan con el plan todo se iría a la burger, Jung-won da la orden a Min para que ignore su presencia, iniciando la fase final, dejando caer a la bestia desde el techo, para luego abrir un portal más, el cual tiraría a Jung-won encima de la bestia junto a una gran cantidad de escombros. Habiendo conseguido el éxito, en sus últimos momentos Jung-won se alegra de haber confiado en Min, cayendo mientras que era visto por el ya nombrado Seona quien grita su nombre. De vuelta al pasado, Jung-won junto a Euna se encontraba cuestionando su liderazgo posterior a la victoria de una misión, pero que como resultado había conseguido la baja de varios de sus compañeros. Respondiendo ante esto la chica preguntando cómo era que Jung-won después de llevar tanto tiempo liderando, aún le faltaba confianza, haciendo que Jung-won baje la cabeza mientras que volvemos al presente, con mismo dejándose caer a la par que pide perdón. Mostrándonos cómo Euna lo sujeta del abrigo, añadiendo con una sonrisa que no tenía que cargar con todo el solo. Es de tal manera que Jung-won es salvado por Min, quien había logrado crear otro portal y siendo sujetado por Seona. Fuera de la puerta con la repentina aparición del aviso del monstruo jefe, Kanseo que estaba siendo presionado por los medios para que rindiese declaraciones de lo sucedido. Bueno hermanos, voy a hacer un pequeño inciso para explicar que esta parte del manhwa no la entiendo muy bien, ya que no sé a quién se refieren, pero un hombre se acerca a Aena advirtiendo que, si los superiores meten mano en el asunto, las cosas se podrían salir de control. Tales palabras enojan a la chica, quien, en voz alta se queja por las medidas tomadas por Kanseok. Continuando como normalmente, tras notar cómo el hombre la estaba viendo, se ofrece a ayudar, recibiendo una llamada que la preocupa.
De vuelta dentro de la puerta, Jung-won estaba siendo curado mientras que Seona y Min le llaman la atención, pero ignorando a estos debido a encontrarse inmerso en su mente. El cambio de la misión, según su razonar, dejaba totalmente inútil a la información con la que contaba. El desinterés que muestra Jung-won a sus palabras enoja a Min, pasando a reclamar la poca sensatez que había mostrado Jung-won al tomar el camino de sacrificarse. Después de todo, según Min, todos ahí fueran dado su último suspiro si no fuese por este. Explica cómo la base de toda táctica es la confianza puesta en los compañeros para llevar esta a cabo. Quiere saber cómo ir solo y correr descontroladamente podría traer el bien para todos, cuestionando la confianza que Jung-won tenía en estos, consiguiendo traer de nueva cuenta las palabras dichas por Euna a este. Gracias a estas duras palabras, pese a ser defendido por Seona, Jung-won aclara su mente, agradeciendo a Min porque debido a eso había entendido cuál iba a ser el siguiente paso. Escuchar esto deja sorprendido al pelirrojo, quien cuestiona el repentino cambio de humor de Jung-won, usando como argumentos las características del monstruo, el cual incluso contaba con una coraza de metal. Punto que ya no sería un problema al hacer uso del ataque relámpago y la ayuda de todos los demás. Rápidamente gritando, Jung-won explica a sus compañeros cómo ahora la clave para atacar al jefe iba a ser Junmo, que es sorprendido al escuchar su nombre. Sin tener idea de lo que estaba ocurriendo dentro de la puerta, la interrogación de la prensa hacia Kanseok había iniciado, prensa que, tras la respuesta del comandante, cuestionaría las pretensiones de este, al desplegar un pelotón de novatos para enfrentar al monstruo jefe, esperando que al menos este haya tenido en cuenta que se trataban de soldados de nivel 15. Ignorantes de lo que pasa en el exterior, el pelotón y los miembros, de vuelta al pasado, Jung-won junto a Euna se encontraba cuestionando su liderazgo posterior a la victoria de una misión, pero que como resultado había conseguido la baja de varios de sus compañeros. Respondiendo ante esto la chica preguntando cómo era que Jung-won después de llevar tanto tiempo liderando, aún le faltaba confianza, haciendo que Jung-won baje la cabeza mientras que volvemos al presente, con este mismo dejándose caer a la par que pide perdón. Mostrándonos cómo Euna lo sujeta del abrigo, añadiendo con una sonrisa que éste no tenía que cargar con todo el solo. Es de tal manera que Jung-won es salvado por Min, quien había, como respuesta a dichos cuestionamientos, Kanseok, firme, responde que, pese a las ideas formadas por estos, dentro de aquel grupo enviado para el rescate de civiles se encontraba un jugador de rango S, presentando al sujeto sospechoso con el nombre de El Rey, Antae-san, rango 2 en Corea del Sur y número 9 mundial. Antae felicita los esfuerzos de los presentes, quienes a pesar de ser débiles habían intentado hacer algo, explicando que desde ese momento las riendas iban a ser tomadas por él, el hombre que según Jung-won representaba bien el poder de un rango S, el tigre perezoso. Desde el cambio de su información sobre el futuro, Jung-won comenta cómo había renunciado a la idea de quedarse con todos los artefactos, haciendo lo mejor posible hasta el paso de las 5 horas en donde la puerta abriría. Sin embargo, la conveniente llegada de Antae había cambiado los planes. En el pasado como jugador sin restricciones, Antae había sido desplegado en último minuto en la puerta, recibiendo la recompensa al haber despejado el evento desafortunado, que llevaría a este a ser llamado el luchador invencible. Se trataba de la armadura secreta de Manan McLeod, un objeto secreto, pero esta vez sería diferente, y pese a las advertencias de Antae para alejarse del lugar, Jung-won no planeaba dejar todo el trabajo a este. Parando el ataque del bicho como sin nada, Antae muestra la evidente superioridad de este contra los presentes, al igual que con el bicho a quien manda a volar, creando una gran onda de choque, pero que, pese a la fuerza del ataque, no fue capaz de crear la primera herida en el monstruo. Según el rango 2, la resistencia de la criatura era de admirar, pero agrega que dicha característica solo empeoraba la situación de esta, atacando al jefe cada vez con más fuerza. Pese a mostrar su preocupación ante el estado de Jung-won, Seona acata el favor de este, regalando un poco de mana al chico, quien muestra la intención de pelear. No obstante, Seona le hace saber que ahora el estado de su cuerpo no era el óptimo, argumentando Jung-won que no iba a pelear con su cuerpo, saltando hacia el campo de batalla mientras que deja confundidos a sus compañeros. Aprovechando las heridas creadas por los múltiples golpes de Antae, Jung-won usando su triturar logra por primera vez destruir la armadura del jefe ante los ojos sorprendidos del hombre, quien retrocede, reuniéndose con el nombrado rango F,
preguntando si no había sido claro con su orden de no interferir en el combate. Jung-won poniéndose a la par responde que pese a conocer la naturaleza individual de los rango S, An-tae estaba siendo poco ético en los negocios, ya que él había sido quien interrumpió en sus planes de incursión, siendo llamado arrogante por An-tae que pregunta de que fueran sido capaces si éste no fuese intervenido. Aprovechando la distracción, queriendo acertar el golpe de gracia sobre la criatura, Jung-won lanza su espada en dirección de la herida creada anteriormente, iniciando una corrida con An-tae que no planeaba dejar que le robaran su presa, razón contradicha por Jung-won quien argumenta como ellos fueron quienes tenían el mayor mérito, puesto que éste simplemente había aparecido para robar la recompensa. Finalizando la reñida competencia con un golpe de ambos sobre la criatura, que pese a lo igualados tiene como resultado la apertura de la puerta, siendo ahora visible para los ciudadanos exentos del evento el deplorable estado de la estación, haciendo pensar a los testigos que la gente atrapada había pasado a mejor vida, gritando de alegría al verlos salir sanos y salvos. Es de tal forma como el destino vuelve a reunir a madre e hija, joven que al ver a su madre en buen estado se abalanza con alegría hacia esta, dando un encuentro conmovedor, situación que es plasmada y contada por las noticias hacia los ciudadanos como un milagro. Como era de esperar, el sistema da las felicitaciones al vencedor del evento desafortunado, explicando que conseguir la victoria ante la extrema dificultad tenía como resultado las recompensas de la suerte, con An-tae leyendo otra cosa diferente, siendo nombrado como el rango 2 dentro de la misión, consiguiendo una recompensa menor en consecuencia. Mientras que al igual que con el kobold, la espada nube absorbía la energía desconocida del monstruo, a Jung-won se le estaba siendo otorgada la recompensa del rango 1, teniendo ahora en sus manos la armadura secreta de Manannan McLeod, un objeto grado héroe que cuenta con el rasgo de subir de nivel al participar de las batallas. Se explica que cuando se infunde con mana, crea una fina capa que cubre el cuerpo del portador, lo que hace que dicha armadura secreta sea buena para llevar y guardar, añadiendo que, como característica especial, permitía almacenar un objeto en secreto. Era así como nuestro prota había conseguido proteger la estación de Seúl y también lo que andaba buscando, aunque An-tae no dejaría ir las cosas tan fácil, iniciando su reclamo a este, quien rápidamente se traga el artículo. Respondiendo a la pregunta, Jung-won dice que él no tenía derecho a reclamar después de aparecer de la nada e intentar robar el esfuerzo hecho por estos. Infundiendo el lugar con su aura, An-tae explica cómo él, quien creó el mayor daño en la criatura había sido el MVP del evento, no obstante, pese a esto aquel que derrotase a esta tendría un aumento de participación del 7%, crédito que según este Jung-won no merecía. Además, con enojo An-tae le pide que explique a qué se refería anteriormente con ética de negocios, puesto que había interrumpido su entrenamiento aislado estricto de 6 meses simplemente para acudir al lugar, por lo que al menos para compensar necesitaba al menos un objeto de grado héroe, volviendo a preguntar cuál iba a ser su compensación. Dicho cuestionamiento le es hilarante a Jung-won, quien sonriendo se pregunta a sí mismo cómo éste reclama sobre recompensas por el tiempo perdido, cuando él había vuelto del futuro y ahora tenía que hacer mucho trabajo inútil, ayudando al aumento de presión en el lugar. Dando aumento a su furia, el tigre perezoso pregunta al chico si sabía de quién era el tiempo con el que se había atrevido a meterse, sin embargo, Jung-won llama a la calma, alega que, aun escupiendo toda su frustración sobre su entrenamiento y la querida recompensa, nada tenía sentido frente a su injusto sufrimiento y todo su tiempo luchando. No aguantando más charla, An-tae arremete ipso facto con un ataque del cual Jung-won no estaba preparado, siendo salvado a centímetros de impactar por Aena, quien pregunta a An-tae qué demonios estaba a punto de hacer, haciendo lo mismo Kanseok, no habiendo motivo para una pelea al haber sido cerrada la puerta. Como anteriormente lo había hecho con Min y Seok, Jung-won se libra de la situación alabando a An-tae diciendo que fue un honor haberlo conocido, pasando en medio de Aena y de este, dirigiéndose directamente hasta donde Kanseok. Por supuesto, Jung-won no se iba a librar tan fácilmente, sin embargo, Aena a pesar de no entender lo que estaba pasado pide al hombre mantener la compostura para evitar escándalos públicos para el gremio Blue Flower. Con esto dicho, en medio del campo el general de la brigada, Choi Jung-cheol hace su aparición, llamándole la atención que el tigre perezoso aún se encontrase en el campo, estando incluso reunido con la hija del maestro del gremio Blue Flower, preguntando a esto si había algún problema, cosa negada por la mujer,
mientras que el viejo guiña su ojo, ya que después de todo el gremio más grande de Corea del Sur era quien se había encargado del alboroto. Dejando esto de lado, Aena reclama a An Tae por el estado de la estación, considerando que de entre las condiciones del trato era una de las más fáciles para este, pero pese a ser así An Tae con insatisfacción comenta como este no había sido quien destruyó la estación y que tampoco había obtenido el primer puesto, impactado a la mujer, y añadiendo que al ser así había cumplido con todas las condiciones, por lo que tenía que cumplir su promesa, marchándose del lugar. Como era que un rango S no había clasificado primero en un evento desafortunado de nivel 15, es lo que piensa Aena mientras que busca al responsable, reconociendo a Jung-won, a quien se le encontraba siendo cuestionado que su informe dado no correspondía con los registros, enterándose por primera vez que el chico a quien había invitado a su gremio elite se trataba de un rango F. Esperando conseguir más información, el general de la brigada se había alejado del lugar junto a Jung-won, quien teniendo en mente de quién se trataba el hombre a su lado iba a estar en alerta máxima, recalcando que aparte de sus poderes que le hacían ganar el nombre de arma nuclear táctica, también contaba con una buena inteligencia. Y era así, yendo directo al grano, Jung Cheol le pregunta al chico por la información que se ha estado saltando en registrar. Respondiendo de forma directa Jung-won que justo en el momento de la captura de su segundo monstruo elite un logro de rebelión de mazmorras había aparecido mejorando sus habilidades, en lugar de 300 gramos. Ahora era capaz de controlar casi 17 kilogramos y había obtenido algunas habilidades. Esperando que confíe en su respuesta, Jung-won pretende guardar por ahora el secreto de que los rango F también pueden progresar, consiguiendo su objetivo. Entendiendo el viejo que ahora ya no iba a poder nombrarse un jugador de rango F al estar por lo menos por encima del rango C. Con lo dicho, Jung-won se hace a la idea de que iba a ser promovido, no siendo el caso, ya que se le sería ofrecida una recompensa especial, alegando Jung Cheol que éste podría pedir lo que quiera. Al ser ese el caso sería una oportunidad que Jung-won no dejaría pasar, sabiendo perfectamente que su deseo no sería entregado de manera fácil, ya que se trataba de uno de los objetos preciados del general, el ítem de rango héroe con el nombre de Feonor. Riendo Jung Cheol admite que el chico tiene agallas, no obstante, evadiendo su promesa, considera pensarlo una vez y Jung-won consiga su primer medalla, ascendiendo al ya nombrado y alejándose con alegría. Su petición fue pasada por alto, mas no era del todo malo, aún podría mantener por más tiempo su perfil bajo, además había conseguido ya su primer objeto rango héroe, el cual después de 3 días digiriendo aún no había absorbido. Aún recuperándose de la anterior batalla, Junmo y Min Jae se presentan frente a este esperando que los entrenase, al igual que Taeyong, Sungmo y Kyunjin quienes también pertenecían a su escuadrón, chicos que lo hacen pensar que además de sus ganancias, la mayor había sido la confianza en sus muchachos, algo mucho más importante que los objetos obtenidos, agregando que no estaba de más que mientras pasaba tiempo con estos, ellos le cuidasen las espaldas. En un futuro no muy lejano, una ola, la sucesión de una explosión múltiple dentro de un área específica azotara a Seúl, convirtiendo a la ciudad en un infierno, siendo solo Jung-won quien conoce ese futuro. Es por tal motivo que se pregunta si llegara a ser capaz de detener todo el solo, afirmándose a sí mismo que ahora sí estaba seguro que junto a sus compañeros al hacerlos fuertes iba a ser posible. Perdiendo todo el entusiasmo con el que contaba antes, Junmo no entiende el porqué de llevar su entrenamiento en un área de clase C, después de todo esto se trataban de los grados inferiores, razón que para Jung-won no es suficiente, puesto que, junto a él, el pelotón de destacamento había pasado el evento desafortunado y tenían que haber subido de nivel, cosa a la cual contesta un soldado diciendo que todos excepto Junmo lo habían hecho. Con vergüenza el chico lo admite, era razonable con su aportación en la batalla, comprometiéndose Jung-won en ayudarlo. Al encontrarse ya adentro del área, el bocazas con una sonrisa cierra la compuerta dejándolos encerrados en medio de quejas de estos mismos, dando inicio al entrenamiento. Momentos después como anteriormente, mientras comen dos chicas se dan cuenta de la presencia de Jung-won, comentando una de estas que se trataba del cabo de rango F que había superado el evento desafortunado, teniendo en mente a una persona muy ruda, pero quedando sorprendidas al ver no lo era. Esa forma de hablar lo haría alegrar, pero extrañamente no lo había hecho, teniendo un desafortunado encuentro con Euna, que al verlo rápidamente le llama la atención por no estar entrenando.
Al saludar a esta, da paso a sus junior entre los que se encontraban Sankook, con quien intercambia una mirada de enojo y otra chica, quedando solos donde una aprovecha para comentar que su reciente informe fue demasiado convincente ante sus ojos, no obstante, afirma sus sospechas de que éste esconde algo, y al serle preguntado a qué se refería explica lo extrañamente sincronizadas de sus acciones con los eventos. Esta afirmación sorprende a Jung-won quien no lo cree posible, sin embargo, repentinamente son interrumpidos por la chica con el nombre de Kim Se-e, la cual llama la atención de Sankook, recibiendo de manera repentina una transmisión en donde se pedía la presencia de Jung-won en la oficina del comandante de batallón, cosa muy conveniente, más para no dejar las cosas así. Una comenta que estaría observando a este, finalizando así su encuentro. Ahora Jung-won tenía dentro de sus deberes el evitar a Euna, mas no entendía el porqué de su llamado. Fuera de la oficina se podía escuchar las quejas de Kanseok, el cual resalta que si ellos son enviados allí sería su fin, interrumpiendo el chico quien se encuentra de frente con el general Jung Cheol, el cual deteniendo a Kanseok para que no interrumpiese explica al chico que hace unos días había aparecido una puerta roja en Silim-don, siendo el propietario de los derechos de ataque el gremio Blue Flower. Al entrar en esta, los miembros del gremio dando paso a un extraño comportamiento comienzan a eliminarse, con un chico que quiere calmar la situación, pero no logrando la tarea, y viéndose obligado a salir corriendo, terminando por ser envuelto en el lamentable hecho. Lo narrado fue lo ocurrido a la tercera fuerza de ataque ese mismo día en donde la puerta había tomado el rango de problema 3, lo cual consideraba que tras 3 fallos la puerta podría ser tomada por más de una organización. El desconocimiento de tal evento pilla desprevenido a Jung-won quien escucha los detalles de entrada de la puerta, una mazmorra tipo zombie a la cual después de entrar no puede salir, y los cuales su pelotón cumplía perfectamente. Según Jung Cheol era lamentable que Blue Flower mandara tanto talento a irse con San Pedro, y aunque no era necesario involucrarse pensaba que el chico era el hombre indicado para entrar ahí. Esperando que tome una buena decisión, Kanseok trata de hacer pensar al chico, no obstante, teniendo en cuenta que no sabía nada de la puerta y creer que estaba relacionada con un nigromante, Jung-won piensa que era él quien tenía que hacerlo, aceptando, pero sin desaprovechar la oportunidad para ser un poco avaro. Jung-won explica que como era evidente, no podía enfrentar la puerta con las armas que tenía, es por lo dicho que la faina del general podría ayudar a que su trabajo fuera más fácil. De esta manera es que se introduce a la Fainaut como una flecha que nunca falla. Utilizada por Sir Tristan, un personaje de leyenda, se trataba de un arma que, pese a su increíble precisión y su efecto anulador de magia, exigía mucho mana del usuario, convirtiéndola en un arma de un solo uso, pero con Jung-won quien trabaja con metal la cosa cambia. Con esa petición ya no se trataba de un favor sino de un trato, por ende Jung Cheol espera que éste afronte todo riesgo de fracaso, después de todo las apuestas arriesgadas siempre pueden dar grandes ganancias. Enviar a militares ejecutivos como líderes a tales misiones era la norma, no obstante, Jung Cheol lo había elegido a este como líder de incursión, llegando a la conclusión que debido a la rivalidad del general con el maestro del gremio Blue Flower, Yoo Hae-yuk, el éxito de la incursión de un soldado común como Jung-won sobre un jugador élite como este sería una victoria perfecta entre los dos. Esto teniendo en cuenta que incluso ante el fracaso, su pelotón estaría allí como apoyo al gremio, no habiendo mucho riesgo, teniendo como objetivo dormir las afirmaciones de que AMT es inútil, ganando la guerra de nervios en contra de Blue Flower, sin importar el resultado se trataba de una situación ganar-ganar para Jung Cheol. El viejo agrega que debido a que éste iba a estar bastante ocupado con la incursión, después del resultado Jung-won iba a ser ascendido a sargento, cambiando nuevamente de tema, cosa que sería notada rápidamente por Jung-won quien no tenía intención de dejar que se aprovechen de este. Mostrando confianza, Jung-won alega que el arma que le iba a ser entregada en ese momento no era más que una promesa de la última vez, es por tal motivo que siendo justo iba a pedir una recompensa adicional. Siendo así Jung Cheol promete escuchar su petición una vez y el chico tenga éxito y es así como se reúne nuevamente con sus compañeros. Había llegado en el momento oportuno, justo un poco después de haber finalizado su entrenamiento, con alegría Junmo comenta cómo los campos de entrenamiento de nivel C no son nada, recibiendo como respuesta y escuchando todos cómo era la hora de prepararse ya que iban a tener su primera incursión en solitario.
Con esto dicho, 2 días después dentro de un camión militar, Jung-won estaba dando las instrucciones, explicando que, debido a la naturaleza de la puerta, iban a estar usando balas infundidas con poder sagrado, resaltando que son escasas. Estando listos, uno de los soldados pregunta al chico si había traído a Failnaut, con Jung-won dejándola caer por su brazo. Tras recibir la orden de bajar del auto, Jung-won es separado de sus compañeros para unirse momentáneamente a la reunión de operaciones, dejando a Junmo como encargado, previo a haber notado como Blue Flower no se encontraba muy contento de verlos allí. Uno de estos sujetos comenta a su superior cómo el lugar se había llenado de un escuadrón de apoyo con rangos bajos, preguntando si no estaban luchando con mucho peso muerto, agregando que terminarían enterándose de la operación recuperación. Habiendo dicho suficiente, el líder del pelotón haría por detenerlo, mas ya había sido escuchado, atrapados por el buen oído del prota, alimentando su intriga. El hombre también lo incomodaba la situación, pero ya todo estaba preparado, tan pronto como iniciara la incursión iban a separarse de AMT, sentenciando a los chicos. Al entrar a la sala de la reunión, Jung-won es sorprendido por Aena. Esta había tenido la sensación de que vendría, cuestionando el atrevimiento del chico al tomar su tarjeta solo siendo un rango F. Como había sido evidente, Jung-won no se lo había pedido, y es así como se lo hace saber, mas esto no era el motivo de su encuentro, pretendiendo la mujer mantener al chico alejado del escuadrón del gremio. Esa había sido la razón del por qué Blue Flower había accedido a tener acompañantes, pero no habiendo motivo para aceptar, Jung-won no iba a ceder. Ante esto, Jung-won hace por refutar que sus tropas contaban con el mismo derecho que su gremio para luchar, cosa que hace a Aena preguntar si tenían la esperanza de enfrentar a un monstruo jefe. Esta admite que este se trataba de un rango F con agallas, interrumpiendo Jung-won esperando que la mujer admita que tiene miedo de perder contra estos, generando sus burlas, puesto que había meritado el desempeño del chico en la estación de Seúl a su suerte. No pensando lo mismo Jung-won, haciendo pensar a esta que realmente estaba desesperado por irse de estuche, motivo por el cual le dejarían entrar primero, retractándose rápidamente. Después de todo, los 3 de los 100 mejores prospectos de este año iban a entrar en la incursión. Este hecho junto al secreto escuchado anteriormente harían pensar al prota que estaba siendo dejado de lado en algo importante. Con este presentimiento, llamándola por su rango, Jung-won propondría a Aena una apuesta: si su gente atrapa a el monstruo jefe primero, ella tendría que dar algo que él quiera, pero en el caso contrario el deseo de Aena iba a hacer quedarse con la vida del prota, finalizando su encuentro. La hora de la entrada había llegado y el gremio de Blue Flower, como ya se había explicado, iba a ser el primero en entrar, con su líder explicando al resto que una vez adentro iban a tener que estar preparados para correr, teniendo en mente dejar atrás a los soldados. Posterior a su entrada, después de 3 minutos iba a ser el turno de AMT, quienes siendo guiados por Jung-won como líder harían también su entrada, siendo recibidos en palabras de Dross por una escena dantesca. El pelotón de Blue Flower había sido masacrado por los mismos miembros, con muy pocos de estos conscientes. Sin embargo, pese a la situación, Jung-won pasa de esto sigilosamente, tirando en el retrete aquellas pretensiones del gremio para estos, que al caminar solo un poco también encontrarían la primer piedra en el camino con forma de esqueleto gigante, ser que ipso facto da inicio al encuentro. Con una alerta distorsionada, el sistema hace presentación del monstruo como el jefe zombie, a quien rápidamente le reparten su dosis de plomo, percatándose Jung-won al instante que las balas estaban siendo detenidas por una barrera, dando la señal a Taeyong para hiciera lo suyo, apuntando el chico su fierro hacia el cráneo del monstruo. Volviendo a tiempo atrás, Taeyong pregunta a Jung-won cuál era el propósito de entrenar con armas normales, cuando se supone que estas no son capaces de hacer daño a seres sobrenaturales. Esta afirmación es confirmada por Jung-won: tales armas incluso con balas sagradas en esto simplemente pegarían como gomas, es por esto que ahora el uso de los rifles iba a hacer para el ruido. Confundiendo a los chicos, razón por la que Jung-won explica cómo en general los zombies tenían sus sentidos deteriorados, no siendo lo mismo con su audición, utilizando sus armas para desorientarlos. No obstante, permitiéndose dudar, el chico pregunta por el resultado obtenido, si cabía la posibilidad de que los zombies a enfrentar contarán con todos sus sentidos, respondiendo Jung-won que de ser ese el caso, las posibilidades de completar la puerta serían escasas, dando paso a una carnicería. Dando fin al flashback,
Choi Taeyong abriría fuego en contra del jefe, logrando hacer que se cubra y tirando unas granadas con mana sagrado, las cuales al explotar cerca del pelotón estanqueado por Min Tae, logrando simplemente que el bicho se mueva en forma de nube hasta los zombies del gremio Blue Flower, dando inicio a una arremetida que cambiaría los planes del pelotón, los cuales entregarían sus armas al jefe, el cual usando su metal control abre fuego con todas estas. Al lograr detener su ataque, Jungwon activa una granada que de forma inmediata lanza lejos de estos, logrando llamar la atención del jefe zombie, consiguiendo zafarse de este al menos por el momento. Contrario a los demás, quienes bajaron la guardia, Jungwon se encontraba cuestionando la poca cantidad de zombies por los que habían sido atacados, sin dejar de lado lo raro que había sido la notificación distorsionada a la hora que el jefe monstruo apareció. La puerta no había cerrado. No había tiempo para descansar, el pelotón de destacamento no podía parar, por lo que toman camino mientras que son observados a lo lejos por un sujeto que expresa interés por estos. Pese a continuar con la exploración, el lugar se encontraba baldío, no había ni calabozos, mazmorras, instalaciones, nada, algo que no cabe en la cabeza de Jungwon, quien contaba con experiencia en despejar puertas. De repente la tranquilidad abrumante sería interrumpida, con Jungwon sintiendo el movimiento de un metal desconocido a 20 metros de él, lanzando su contraofensiva y atrapando a un bribón que los venía siguiendo. Se trataba de un sobreviviente del primer grupo de asalto, presentado con el nombre de Kem T-Sip, un rango de tipo tirador con habilidad de sigilo. Atendiendo al chico con comida y agua, este comenta el propósito de su incursión, explicando cómo durante la operación, a Aena había llegado una carta de cooperación mandada por el grupo Guguan a todos los grandes gremios. Se trataba de una misión para encontrar al nieto del presidente del grupo junto al objeto de rango héroe, la lanza de Aquiles. La recompensa por esto tendría el valor de 80.000 millones y el patrocinio masivo al gremio donde perteneciese el jugador que consiguiera el éxito. Atando los cabos, Jungwon ahora entiende por qué tanto misterio de parte del gremio Blue Flower, la famosa lanza de Aquiles estaba en el lugar. Taeseop agrega que el nieto del presidente consiguió el fracaso en la primera incursión, añadiendo que había perdido el arma símbolo del grupo Guguan, entendiendo el pelotón la razón para que Blue Flower fuera hostiles con estos. Sin embargo, su charla y verlos tan relajados enojaba al sujeto que siendo espectador intentan hacer un poco más interesante el momento, movimiento que otra vez enciende las alarmas de Jungwon, el cual siente el aumento repentino de metales, 12, 39, 70, 120 y seguían aumentado, una mala señal para el chico. Reaccionando a lo peor, Jungwon da la orden a su pelotón para ejecutar el plan C, llamando la atención de Min Tae y Min Jae para que preparasen el equipo. De entre sus bolsas sacarían bolas de hierro y pociones de mejora, las cuales iban a restaurar cierta cantidad tanto de mana como de salud, consumiendo estas y llamando la atención de Taeseop, quien comienza a preocuparse. Mientras que da instrucciones a Park Junmo, Jungwon es presionado por el nuevo chico, preguntando por el plan C, puesto que era algo que obviamente él también debía conocer. No obstante, ignorado ya es muy tarde para explicaciones, dado a que a sus espaldas estaba bajando una horda de monstruos por un barranco. Horda que de manera inmediata es notada por los presentes, quienes reciben la orden de Jungwon para hacer su retirada. Intuyendo que el plan de esto se trataba de un cebo, el sujeto con la intención de derrumbar todo busca eliminar a Jungwon en un parpadeo. Taeseop tacha como imprudente el plan C, al pretender que una sola persona mantuviera a raya una horda de bichos, cuestionamiento al que Junmo responde diciendo que un plan hecho por el cabo Jungwon nunca sería imprudente, ni tendría fallos. Moviéndose entre tales seres a gran velocidad, Jungwon lleva consigo a las esferas con mana sagrado, que al colisionar con estos hace explotar, comenzando la limpieza y dándole una respuesta al porqué de usarse de cebo. Más al hacer tanto ruido tendría un efecto colateral, captando la atención del monstruo jefe. Percibiendo el movimiento de este, Jungwon se percata de un metal completamente diferente, notando por fin al anfitrión de la fiesta, tratándose de un viejo conocido. El distraerse deja una brecha para un ataque furtivo, al cual Jungwon reacciona rápido, utilizando el vínculo de habilidades para esquivar una sucesión de ataques que consiguieron ponerlo contra la pared. El hombre de aspecto vampírico se pregunta si había puesto demasiadas expectativas en el prota. Todos sus esfuerzos habían llegado a su fin, pasando por alto una nube de fragmentos que cubría las cabezas de su ejército.
Dejándolos caer con fuerza, Jung-won da paso a su técnica, lluvia de acero, con la cual se libra de una vez de la gran cantidad de seres, a su vez que el jefe monstruo se acerca al lugar. Gracias a la intervención de su pelotón, el monstruo junto a sus tropas toma otra dirección, confundiendo a Taeseok porque con su cerebrito pensaba que el plan se trataba de sacrificar a un papú, ya que desde el principio el separar a las masas era el objetivo. Nunca se había tratado de una estrategia defensiva, sino de una artimaña ofensiva con la cual conseguirían la diversión del sujeto misterioso. Alegría que vista a lo lejos por Jung-won le hace preguntar cuál era el propósito de este en aquel lugar. Simultáneo a la advertencia del sistema dejándole saber que el 50% de las pociones habían sido consumidas, la mascota del vampiro iniciaría su movimiento sacando de su interior una lanza, que usaría para mojar con un poco de su mermelada para ver si estaba buena. Con su curiosidad a tope, Jung-won pregunta al vampiro si se trataba del nigromante, tomando a este por sorpresa, quien con su reacción dejaba entender al chico que no se trataba del hombre que estaba buscando, pero generando su molestia, contestando el sujeto que si Jung-won quería ser dormido sin violencia tendría que explicar el porqué y lo que sabía de la existencia del nigromante, sin olvidar empezar por su identidad. Con los Gnoll zombies tirados en el suelo sin volver al ruedo, más su reacción ante la pregunta, Jung-won afirma el hecho de que ese tipo no se trataba del nigromante, enojando al sujeto por haber ignorado sus cuestionamientos, saltando así a este para ejercer la violencia. Hundido en el suelo tras recibir el primer corte con sus brazos desnudos, el vampiro lo llama idiota por haberlo hecho, siendo el sistema quien daría explicación a tal acto. La nueva habilidad fortalecimiento de la transformación corporal de grado C era la técnica que le había dado la confianza para hacer esto, puesto que se trataba de la habilidad resultado de la combinación del fortalecimiento corporal y la armadura secreta de Mananan Makrir, que no había permitido que su brazo fuera cortado. Preparando su respuesta a esto, Jung-won salta hacia atrás, controlando una espada que de forma instantánea fue parada por su enemigo, argumentando que tal truco no funcionaría en él, siendo cortado al mismo tiempo por fragmentos de metal que Jung-won controlaría sin perder el tiempo para finalizar su primer intento de ataque, el cual sería parado por su exótica mascota. Con sorpresa, la defensa de su ataque hace preguntar al prota si realmente se trataba de alguien que cumplía la restricción de entrada de la puerta, ya que no parecía ser alguien de nivel 18. ¿Cómo entraste en esta puerta?, se preguntan los dos al mismo tiempo, dándose cuenta Jung-won de lo evidente, pero que pese a esto no había notado hasta ahora, los fragmentos con carga divina habían quemado a ese ser. Si alguien entre los jugadores recibía daño del poder divino solo significaba una cosa: vampiro, el grupo de demonios que tras la ocurrencia de la próxima ola en toda Seúl irían a atacar el AMT. El sujeto comenta que Jung-won tenía una habilidad especial para hacer enojar mucho a la gente, quitándose los fragmentos de encima, para continuar diciendo al apuntar su arma hacia el chico, que al no ver intención de responder en este tendría que sacárselo a la fuerza. Con su arma activa, Jung-won cae en cuenta que tal energía solo podría ser emanada por un arma de rango héroe, estado enfrente de la lanza de Aquiles. Al ser activada su defensa queda anulada, por lo que su idea era no ser tocado, y con las pociones ahora al 60% de su tiempo, solo tenía 2 minutos para finalizar el encuentro. Continuando con el combate, el primer puntazo por parte del vampiro sería esquivado por Jung-won, el cual en ese mismo momento da uso a su control metal para hacer un ataque aéreo, que de igual forma a lo hecho antes terminaría siendo defendido por la serpiente. Por su mascota, los fragmentos de esfera no servían para intentar hacer daño y gracias a la lanza de Aquiles, el combate cuerpo a cuerpo era inútil. En ese caso la propuesta iba a ser otra, y mientras que el vampiro ataca desenfrenado, Jung-won saltando hacia atrás, respondiendo una de sus preguntas a medias pone una claymore a sus pies. Pasamos de vuelta a ver al pelotón, que después del destino del prota ahora se encontraban campeando a la horda de zombies, pretendiendo lanzar una granada para acabar con estos ahora que su líder estaba separado. Acción detenida por Taeseok, quien con miedo de despertar más de estos seres argumenta que ni siquiera el grupo de asalto de Blue Flower sería capaz de resistir en contra de algo así. Con esto dicho se nos muestra la orden dada anteriormente por Jung-won a Junmo, con la Claymore siendo una idea premeditada, la cual tras su explosión iba a dar a entender a los chicos que éste había gastado su último recurso, a lo cual tenían que responder escondiéndose.
Jung-won procedería de tal manera, dando paso a la activación del arma, la cual dentro de sí traía guardadas microesferas con poder sagrado que, al explotar y recibir toda la carga, dejarían chamuscada a la serpiente. Con su defensa aniquilada, el confiado vampiro no sabía lo que se le venía pierna arriba, siendo clavado en un árbol en el pecho por algo que fue a una velocidad que ni él mismo podía ver. Llamando ingenuo a su enemigo, Jung-won comenta que la carta oculta había sido la flecha, aquella explosión de antes, como ya se había dicho, solo era para encargarse del reptil. El intentar sacarla de sí no servía de nada, Jung-won con su habilidad estaba haciendo esto imposible, y como ahora se habían cambiado los papeles, era el turno de él para hacer las preguntas. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.